Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Jesucristo y también de otras denominaciones que están con nosotros en esta hora de la noche. Es para nosotros realmente motivo de gozo, aún en medio de la situación tan delicada que estamos viviendo, llegar a sus hogares con esta transmisión a través de Facebook y de YouTube. Queremos animarles, queridos hermanos, a obedecer todas las recomendaciones y prohibiciones que nuestras autoridades nos han dado. Recordemos que Romanos capítulo 13, verso 1 dice que debemos someternos a las autoridades superiores porque han sido establecidas por Dios. Así es de que les recomendamos obedecer y acatar las recomendaciones que hemos recibido. Por otro lado, amadas familias, como pastores queremos animarles a aprovechar este tiempo en sus casas para leer la Biblia, para tener tiempos de oración y de alabanza y adoración al Señor. Esto para seguir fortaleciendo nuestra fe, para seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual. Por otro lado, queremos decirles que no deben perderse ninguna de nuestras transmisiones. Recuerde que estamos los días viernes con ustedes a las 8 en punto de la noche y los días domingos pues a partir de las 11 de la mañana. Les animamos a reunirse en familia, ahí en la sala de su casa y conectarse para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios que los pastores y los líderes de la iglesia estaremos predicando. Y ahora pues tengo el agrado de presentar a ustedes al doctor Carlos Nitsch, quien nos va a compartir en esta noche el mensaje de la palabra de Dios. Pongamos atención, creo yo que Dios tiene una palabra para nuestra vida en esta ocasión. Doctor, el tiempo es suyo. Gracias, hermano Fito. Hermanos, siempre es para nosotros una bendición inmerecida poder tener la oportunidad de compartir su palabra. Y esta noche me siento agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su palabra con todos ustedes. Quisiera que oráramos pidiendo su dirección, pidiendo su gracia, su sabiduría para poderlo hacer y que nuestro corazón esté receptivo a lo que Él quiere hablarnos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para poder abrir tu palabra, Señor, y que tu palabra nos lea, nos muestre, se revele a nosotros. Es lo que necesitamos esta noche. Señor, queremos reafirmar nuestro deseo de amarte cada día más. Señor, queremos reafirmar en nuestro corazón queremos reafirmar ese anhelo, Señor, esa prioridad en nuestra vida. Por favor, danos el entendimiento, danos de tu gracia y de tu favor esta noche. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los seguidores más cercanos del Señor, los discípulos que caminaron de cerca y tuvieron esa oportunidad de escuchar de los labios del autor de la vida, literalmente. Cuando su líder no estaba más con ellos, tuvieron temor de muchas cosas. El líder no estaba, ellos se sentían de alguna manera protegidos
por él. Aunque cuando revisamos prácticamente cuáles eran las reacciones de los discípulos hasta ese momento, dice que todos le abandonaron. En el momento clave, todos le abandonaron. Todos huyeron. No solo fue Pedro, la palabra dice que todos huyeron. Pero luego se reunieron. Seguramente había algo en común, sin lugar a dudas. Si pudieran abrir su Biblia en el capítulo número 20 de Juan, versículo 19, podemos encontrar que de allí para el verso número 23 hay 3 palabras que se repiten de manera importante. Quisiera como introducir la meditación de esta noche de esta forma. Verso 19 dice de Juan 20, leo: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz. La persona misma de la paz, el príncipe de paz, que había sido anunciado muchos años antes, estaba haciéndose presente ahí, personificado en medio de sus discípulos, en una situación muy compleja para ellos, una situación en la cual ellos temían por su vida. Dice que estaban escondidos, estaban reunidos ahí por temor de los judíos. Así que luego se menciona un par de veces más esas 3 mismas palabras, pero me voy a quedar aquí, porque cuando estaba pues pidiéndole al Señor que me diera una palabra para poder compartir, había inicialmente considerado abordarlo por ese evento que los discípulos habían atravesado y que encaja bastante bien en las circunstancias en las cuales nos encontramos actualmente. Pero luego, hace unos días, meditando la mañana, como a las 3 de la mañana, me recordé, el Señor me recordó. El Señor me recordó algo muy importante. Y todos creo que estamos enterados de la situación de salud de una de las hermanas de esta congregación, que es la hermana Carlota Samayoa. Tal vez muchos de ustedes, hermanos, la recuerdan siempre en la puerta, dándole la bienvenida a todos nosotros o dándonos la bienvenida. Pero quisiera contarles rápidamente que la hermana Carlota ha trabajado, digamos, de una manera muy importante como parte del staff del Instituto Bíblico. Y hace una labor extremadamente importante, hermanos. Ha contribuido en las traducciones de los libros. También revisa muchos de los trabajos que los estudiantes del instituto desarrollan, y es un trabajo de verdad. No sé cómo ella lo puede hacer a sus 82 años. No puedo entender la energía que ella tiene para poder saber eso. Y es un trabajo valiosísimo el que ella
porque es parte del staff que prepara a los nuevos líderes que salen del instituto. Hermanos, nosotros debemos de orar por ese ministerio que la iglesia tiene en el instituto bíblico, porque ustedes no saben el impacto, la onda expansiva que tiene realmente cada uno de los líderes o de los estudiantes que finalizan sus estudios en el instituto, y esto tiene impacto que nosotros ni siquiera podemos imaginar hasta dónde va la onda expansiva de la enseñanza que estos hombres y mujeres han recibido aquí. Pero el trabajo de la hermana ha sido un trabajo espectacular. Realmente los que conocemos lo que ha hecho, verdaderamente, siempre se lo dije muchas veces. Y antes de que ella cayera en esta situación de salud tan delicada en la que se encuentra, 3 días antes llegó a la oficina para que la viera, y eh, siempre ha sido muy cariñosa conmigo, y yo estoy muy agradecido por la confianza que ha tenido para poner salud pues, bajo mi cuidado. Pero ese último día que llegó, antes de despedirse de mí, me dio un regalito. Ese regalo dijo: te voy a dar este regalo. Y este regalo quiero que lo conserves siempre. Este regalo yo lo recibí de una hermana, de uno de los maestros del instituto. Lo guardé pensando en ti. Traigo esta mañana. Entonces lo sacó de una bolsita y yo lo abrí, y de veras me impactó lo que me está obsequiando, y le dije: gracias por esto, de verdad. Ponerlo en un lugar donde siempre lo recordes. Y claro que sí, lo recordé, y es un magnético, y lo puse a un lado del escritorio. Y ahí lo veo todos los días. ¿Qué es lo que decía ese pequeño trozo de madera? Ese pequeño trozo de madera no decía, sino dice, en inglés está, porque la hermana pues lo trajo de los Estados Unidos, realmente lo fue un lugar de teología bíblica. Dice: He refresh my soul. Él refresca mi alma. Es verdad que estoy agradecido con el Señor por esos regalos, esas cosas tan preciosas que Dios me da inmerecidamente, de verdad, inmerecidamente. Sobre eso el Señor me mostró que yo le preguntaba al Señor: ¿de qué les hablo? Entonces el Señor me contestó por segunda ocasión. Yo le pregunto: ¿qué le voy a decir a la congregación? Y es la segunda vez que el Señor me dice: háblales. ¿O no? ¿O no? Y tú eres más grande que todo lo que está ocurriendo. Tú eres digno de todo esto. Y tienes siempre una palabra de refrescamiento para nuestro corazón. Cuando leemos, hermanos, en el Salmo 23, versículo 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La versión amplificada en inglés dice: Él refresca mi alma, Él refresca y restaura mi alma. Entre paréntesis, mi vida. Me guiará por sendas de justicia. Y leo el verso 4 también, que dice: aun cuando yo, estoy traduciéndolo, aun cuando yo camine en medio de nubes, estoy haciendo la traducción,
nubes sin cielo, o que nubes sin sol, mejor dicho, en el valle de sombra o de muerte, no temeré del enemigo, porque tú estarás conmigo, tu vara me protege y tu callado me guía. ¿Se da cuenta? Dos elementos que en alguna otra oportunidad podemos hablar que son completamente diferentes y con funciones extremadamente importantes. Ellos confortarán y me consolarán. Prácticamente, hermanos, cuando hablamos de que Él conforta mi alma, me está hablando esencialmente de nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando habla de por amor de su nombre, hermano, realmente está hablando de su gracia. Gracia. Hermanos, cuando el alma está afligida, que es lo que ocurre hoy alrededor del mundo, el alma, los sentimientos, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Que los sentimientos no dominen nuestro espíritu, porque nuestra fortaleza no está en el alma, está en el espíritu. Profundo, va más allá, va más adentro. Cuando el alma está afligida, hermanos, Él la restaura. Dice el comentario del Salmo 23 de Spurgeon, príncipe de los predicadores, dice: cuando el alma está afligida, Él, el Señor, la restaura. Cuando el alma peca, Él la santifica. Y cuando es débil, la firma, la afianza. En eso consiste su intervención. Y guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Y es ahí donde su gracia interviene en nuestra vida. Importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que necesitamos un refrescamiento, pero también una restauración del alma. Una restauración del alma. Que me guíe de vuelta, dice Spurgeon, que me guíe de vuelta a su camino. Nosotros vemos situaciones como esta, como situaciones que alteran el orden público, que amenazan la vida de las poblaciones. Y nosotros nos encontramos dentro de esas poblaciones en riesgo. Necesitamos dirigir nuestra mirada a un punto específico. Nosotros no tenemos otra opción, no queremos otra opción. Tenemos la mejor opción. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Cuando hablamos, hermanos, de confortar el alma, estamos hablando esencialmente de escuchar su voz. ¿Cómo va a ser con... Quisiera hacer una pregunta y usted puede respondérsela ahí donde se encuentra. ¿Qué palabra verdaderamente en una situación de mucho dolor puede satisfacer o puede darle reposo al alma nuestra? Un ejemplo, la pérdida de un ser querido. ¿Qué palabra de todas las visitas que usted ha recibido en esa situación ha podido darle reposo, ha podido darle paz, ha podido darle como nuevas fuerzas? Ninguna. Ninguna.
pero su palabra, sí. Su palabra sí ha podido traer reposo, ha podido traer paz, ha podido confortarlo, ha podido animarlo, ha podido darle nuevas fuerzas, ha podido darle descanso. Le ha abierto posiblemente la visión espiritual de las circunstancias, tal y como ha ocurrido en muchas otras ocasiones narrado en la misma palabra. Pero podemos ir rápidamente, hermanos, al libro de Jeremías, Antiguo Testamento. Jeremías en el capítulo número 3 y versículo 21. Jeremías 3, versículo 21. En su parte final, voy a hacer énfasis, dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. De Jehová su Dios se han olvidado. Verso 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Porque tú eres Jehová nuestro Dios. Hermanos, parte del tratamiento que Dios tiene para nuestra vida es reencauzarnos, detenernos y reencauzarnos. Detenernos y volvernos a guiar. Necesitamos dejarnos guiar. Como dice Spurgeon, me toma y me guía de vuelta, es decir, me coloca en el camino en el que debo de andar. Y cuando hablamos del camino, hermanos, no estamos hablando realmente que usted y yo andemos haciendo cualquier cosa que también podría ser, pero no ese es el punto ahorita. El punto es hacia dónde están dirigidos nuestros pensamientos en los momentos de dificultad. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde los estamos dirigiendo? ¿Será que tenemos el suficiente elemento disponible para poder recibir la dirección, la consolación, el ánimo de parte de su palabra? Te dejo una tarea. Te dejo una tarea. Los salmos consolatorios, dice. Los salmos consolatorios son el Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 30, el 84, el 103 y el 110. Son los salmos consolatorios. Pero no va a encontrar solo eso, definitivamente va a encontrar muchas otras cosas que van a darle dirección, que van a traer a su vida convicción y muchas otras cosas que tanto necesitamos. Usted sabe, hermano, que en la situación, digamos, de David, por ejemplo, ¿cuál era? Piense en David ahorita. Pensemos en David. Hermanos, David conocía todas las situaciones de peligro. David conocía todas las situaciones de dificultad, de temor. Su vida estuvo en peligro muchas veces. Su vida estuvo en peligro de muerte. Pero en el momento en el que fue confrontado, seguramente de una manera personal de parte del Señor, se expresa de la siguiente manera en el capítulo 51 de los Salmos, versículo 11. Y clama y dice: no quites. Estamos hablando del rey. Estamos hablando del que en teoría lo tiene todo. De hecho, lo tenía. El final de sus días fue en abundancia también. Para que usted no vaya a pensar que solo fue en ese momento. El final de sus días fue
Él dice que el final de su vida fue lleno de Dios. Tenía todo, pero él reconoció que lo más importante era el hecho de clamar porque su espíritu, el espíritu del Señor, no le fuera quitado. Cuenta ustedes, hermanos, de las prioridades que nosotros necesitamos tener en nuestra vida. Y no solo estos días, hermanos. Que no sea una llamarada esta, ¿verdad? Es un aviso, seguramente que lo es. Es un principio, seguramente que lo es. Un principio de dolores, seguramente que lo es. Pero más allá de una situación externa que genera aflicción, que genera duda, que genera preocupación, humanamente hablando, nos quitamos de aquí un momentito, decimos humanamente hablando, todos nos preocupamos. Pero eso no debe de sobresaturar nuestro corazón ni nuestra mente, hermanos, sino lo que debe de saturar nuestro corazón y nuestra mente es la palabra. La palabra. Cuando nosotros vemos eso, hermanos, nuestra perspectiva cambia. La situación está ahí, por supuesto que está ahí. Pero la provisión de Dios y la protección de Dios tiene sobre eso que no le quede duda. ¿Cómo? Yo no le puedo decir. Pero el pastor Fito decía algo muy importante cuando daba los anuncios. El pastor Ricardo lo ha mencionado también en el video que nos ha enviado. Sigan las instrucciones de las autoridades. Sigan las instrucciones de las autoridades. Usted quiere estar protegido, lávese las manos, etcétera, etcétera. Ya todo lo sabe, usted lo sabe todo. Ahora, en el aspecto espiritual, hermanos, ¿qué es lo que domina el alma? Muchas veces tenemos que ser cuidadosos de que esa saturación de información que actualmente fluye por todos lados, no venga a oprimir tu vida espiritual. Esto no puede oprimir tu vida espiritual. Hermanos, cuando David se encontró en una situación que el pueblo fue devastado, las mujeres fueron secuestradas, los niños también, todos los bienes fueron acarreados por el enemigo. Dice que el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Y cuál fue la reacción inmediata de David? La reacción inmediata fue acercarse al Señor. Acercarse al Señor. Hermanos, él conocía bien cuáles eran sus prioridades. Y nuestra prioridad es exactamente la misma hoy. Usted quiere dormir en paz. Usted quiere, pues no lo estoy sacando y tampoco estoy espiritualizando la situación, porque la palabra es muy clara cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y estos son los momentos donde se pone a prueba, donde nos están pasando el examen de la confianza en Dios, hermanos. Este es uno de los momentos donde la confianza, estamos pasando en parte el examen de la confianza en Dios. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros escuchando toda la información que fluye a través de las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo estamos pasando nosotros escuchando las buenas nuevas? ¿Cuánto tiempo estamos escuchando su voz? ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando la voz de los noticieros? ¿Y cuánto tiempo estamos pasando escuchando su voz? Su voz. Escuchando al príncipe de paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hermanos, es fundamental.
es fundamental. Muy bien. También me guiará por sendas de justicia. Dios está, hermanos, interesado en que esas sendas de justicia que involucran el escuchar y poner en práctica su palabra en este momento sean puestas en obra. Sean puestas en obra. Es muy importante. Veamos algo de lo que nos dice Jeremías 6:16. ¿Cuáles son esas sendas de justicia? ¿Será que esas sendas han cambiado? 6 de Jeremías, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. No andaremos. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? No solo este momento, sino todos los días de nuestra vida, estamos puestos en situaciones en las cuales somos desafiados a regresar, o sea, a pararnos, a mirar y a preguntar por las sendas antiguas. Las sendas antiguas, el hecho de que sean llamadas antiguas, no quiere decir que sean obsoletas. Al contrario, están más vigentes que antes, diría yo, porque su palabra permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. No pueden ser diferentes. El hombre ha trastocado toda la información y ha cambiado la mente de las personas con la intención de que el enemigo gane terreno ahí. Pero el resultado lo podemos ver ahora. Y hoy es un día como para ver notas de cada uno de nosotros en esas áreas. En el área de la confianza, en el área del reposo, en el área de la paz. No estoy diciendo, por favor, yo estoy en esa área. Yo estoy en la primera línea, digamos, en la primera línea de defensa ante esta situación de esta enfermedad. Porque pues me ha tocado, especialmente la semana pasada, tuvimos días muy agotadores en ese sentido, pero el Señor nos ha guardado hasta el momento y estamos agradecidos con Él por eso. Pero el punto es, estamos pasando un examen importante y las notas están saliendo a luz. ¿Y cómo salen las notas a luz, hermanos? ¿Cuánto le creemos al Señor en cuanto a su protección? ¿Cuánto le creemos al Señor en cuanto a su provisión? ¿Cuánto le creemos al Señor en cuanto a su sanidad? Hoy, en este test que tenemos enfrente, hermanos, su palabra no ha cambiado. El paz a vosotros que le dijo a los discípulos es el mismo paz a vosotros que nos está enviando hoy. Yo soy la paz. Él es la paz. Su presencia es la paz. Por eso es que necesitamos entrar en su presencia. Necesitamos entrar en su presencia constantemente. Así que desde el punto de vista historia, su palabra, tal y como está escrito, no cambia, no cambia. Cuando nosotros la torcemos, entonces nos perdemos de los beneficios de esas sendas antiguas.
pero vigentes. Son antiguas, pero están más vigentes que antes. Amén. Sobre esto podríamos hablar muchísimo, hermanos, que lo único que creo que va a traer a nuestra vida es como nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Si nosotros nos olvidamos de su palabra, entonces otra palabra llegará. Llegará la palabra del temor, llegará la palabra de la desconfianza, de la incertidumbre. ¿Usted cree, y esto porque lo acabo de vivir hace un par de horas, ¿usted cree que no hay gente que maldice esta situación? Ahorita le cuento. Hace un par de horas que hablaba con un compañero, estaba maldiciendo este tiempo. Por supuesto no es cristiano. Estaba maldiciendo el tiempo que estábamos viviendo. Porque ve en peligro las condiciones económicas. Él se sentía muy fuerte, muy fuerte. De hecho es muy exitoso económicamente en la práctica médica. Pero, hermanos, eso no es el todo. Eso no es el todo. Dios mío. ¿De dónde vendrá el socorro del Señor? Él lo sabe mejor que nosotros. Nosotros no lo sabemos. Ni siquiera sabemos pedir, dice la palabra. He aquí que hemos de pedir como conviene. No sabemos pedir. Pero si intercedemos de la manera adecuada, hermanos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, son cuestiones tremendas. O sea, cuestiones que nos deben de animar a nosotros a escoger la buena palabra en este momento de dificultad y en los que puedan venir en el futuro, porque seguro que vendrán de manera colectiva y de manera individual, pero nosotros necesitamos que su palabra more abundantemente en nuestro corazón. Pablo exhortó a los hermanos diciéndoles que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Amén. La confianza, libro de los Salmos, capítulo 40. Verso 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Hermanos, las situaciones complicadas no son infrecuentes en los cristianos, son frecuentes, Cuando preparaba esto, escuchaba, pues estábamos cantando con una de mis hijas. Primero, estaba en la sala de la casa, y llegó una de mis hijas, la pequeña, y empezó a jugar con el perrito, un perrito que tenemos en la casa, que es el que está más contento. A propósito de que todos estemos ahí, ¿no? Es el que está más contento. Ya ni pide permiso para subir. Ni pide permiso. Él está feliz. Feliz de que todos estemos en la casa. Y también nosotros estamos contentos, hermano. Muchas razones. Pero en Éxodo, podemos ir al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Dice, y dijo, voy a leer desde el 25, pero el que quiero enfatizar es el 26. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron,
Allí le dio estatutos y ordenanzas. Imagínense, hermanos, a propósito de esto va anclado. ¿Queremos tener la protección de Dios? ¿Queremos tener la guianza de Dios, la seguridad, la confianza en Dios? Estatutos y ordenanzas. Estatutos y ordenanzas. Y no solo ahí, aquí viene la segunda parte. Dice, les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hay condiciones, hermanos. No es para todos. La invitación está abierta para todo el mundo. Dios es paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que antes bien todos procedan a arrepentimiento. Pero, dice, no queriendo que ninguno se pierda. Pero hay que cumplir los estatutos. Hay que escuchar la voz, hay que cumplir los estatutos que el Señor ha dado. Entonces, hay requisitos. Porque yo, dice, soy tu sanador. Capítulo 107 de los Salmos, y vamos ya descendiendo. 107 de los Salmos, versículo 20, también nos habla al respecto de esto. Haciendo una narración prácticamente de lo que Dios puede hacer. Versículo 20 del 107 de los Salmos dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál es la preocupación del mundo hoy? ¿Qué viene después de esto? Muchos dicen la ruina, la economía. Hermanos, ya se pusieron a pensar ustedes cómo la economía del mundo prácticamente colapsó de la manera que nadie lo pensó, de la manera que nadie lo imaginó. Pero ¿qué es lo que dice su palabra? Y los libró de su ruina. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué prefiere usted escuchar? ¿Qué prefiero yo escuchar? ¿Cuántas películas ha visto hasta hoy? No lo estoy juzgando, por favor. A mí no me gusta ver películas, pero ese soy yo, soy de mis conflictos mentales, pero ¿cuánto tiempo hemos invertido en otras cosas? No estoy hablando de películas, cualquier otra cosa, en estos días de recogimiento. Y hemos escuchado tantas cosas que tal vez no están nutriendo nuestra alma, no están confortando nuestra alma. Pero ¿cuántos versos nos animan? ¿Cuántos versos nos consuelan? ¿Cuántos versos nos afirman? ¿Cuántos versos traen sanidad a nuestro corazón y a nuestra mente? Si te preocupa la ruina, yo te doy la respuesta hoy. Si te preocupa la crisis económica que posiblemente vendrá, te doy la respuesta. He aquí que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Si lo que te preocupa son los bienes, son tus inversiones, son tus alquileres, son tus negocios, he aquí que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cómo puede llegar esa palabra a tu corazón y a mi corazón? Únicamente escuchando su voz. Escuchando su voz. Hermanos, en este colapso mundial, en alguna oportunidad les he compartido un verso que está en el mismo libro de los Salmos,
capítulo número 94 y versículo 19. Este verso, de verdad, hermanos, de verdad, por experiencia personal se los puedo decir. Este verso me cambió la mente en un momento en el que pude haber hecho lo peor de mi vida. Cuando uno dice, no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Verso número 19 del capítulo 94. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Sabe que hay una versión que dice, en el conflicto de mis pensamientos? Es cuando usted tiene la mente tupida, ya no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Tal vez va a ser lo peor que usted nunca se imaginó hacer. Y parece una salida buena, pero no lo es. Porque lo que necesitamos en ese momento es su palabra llegando a nuestro corazón, su palabra trayendo la paz al corazón, llenando nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y esa palabra, hermanos, trajo a mi vida reposo y un cambio total sobre todo lo que ocurre en nuestra vida. Hay cosas más grandes. Podemos invertir el tiempo de una manera diferente. Si tenemos necesidades, pues naturalmente tenemos que clamar. Cuando el pueblo estaba en aflicción y buscaba a Dios, el Señor se mostraba. Y se ha mostrado con nosotros, ¿o no? Examínese usted y me dice si no. Dios ha estado trayendo una palabra de ánimo, de consuelo. Pero Dios tiene más para darle. Dios quiere darle más. Dios quiere darnos más. Usted no puede dormir estas noches. Hace un par de días me encontraba con una persona ahí en la emergencia del hospital y me decía, se puso a llorar y me dice, es el alma, me decía, es el alma lo que tengo enferma. Mire las condiciones, míreme cómo me encuentro y estoy abandonado en un lugar, en una casa, hogar, y solo vengo para mi tratamiento aquí. Míreme, nadie me visita, nadie está interesado en mí. Un hombre de 43 años. Entonces le digo a las enfermeras, hey, por favor, pásemelo a esa habitación. Lloramos, lloró, oramos, sanidad del alma. Hermanos, qué elementos, qué recursos el Señor nos ha dejado a nosotros. ¿Qué elementos más importantes? ¿Por qué es importante entrar en su presencia? El 27 de los Salmos, versos 4 y 5 nos dan la respuesta. ¿Por qué es importante que apartemos nuestro tiempo constantemente? David lo decía, este es un salmo de David. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, es decir, para meditar en su templo, pero no se queda ahí. La otra parte es extremadamente importante, porque dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. ¿No es esa una palabra de confianza para nuestra vida? ¿No es esa una palabra de ánimo? ¿No es una palabra de seguridad
que necesitamos, no solo hoy, no estoy hablando solo por el COVID, estoy hablando por todo lo, pero especialmente ahora que se da esta situación. Pero hay cosas más grandes, hermanos, sobre el hecho de pedir el auxilio vendrá, seguro que viene. ¿Cómo? No sé, pero a cada uno le viene de diferente manera. Pero su palabra en el Salmo 5, versículo 11, dice lo siguiente, hermanos. Pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Se encuentra el contraste? De la angustia a tener alegría. La palabra que el liderazgo de la iglesia nos dio para este año, hermanos, es una palabra muy importante. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Hermanos, no es una palabra de preparación para lo que está ocurriendo y para lo que vendrá seguramente. Pero sobre todas las cosas, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Hermanos, contentamiento, agradecimiento por la situación. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Se da cuenta? O sea, pregunto, ¿qué prefiere escuchar? Las noticias que ya sabe y que Dios no... Usted ya se puso a pensar, hermanos, yo tuve que compartir con unos colegas de otros países hace el fin de semana pasado, y entonces cada uno mostraba sus estadísticas y nosotros también mostramos nuestras estadísticas y verdaderamente creo que Dios nos ha protegido. Vea las estadísticas mundiales y dése cuenta que hasta el momento Dios nos ha protegido. Nos ha protegido y se burlan de nosotros. Se burlan de nosotros. Yo se lo puedo demostrar. Yo se lo puedo mostrar. De nuestro mal sistema de salud, de todo lo malo que tenemos. Y tenemos más todavía, hermanos. Tenemos más cosas malas. Pero tenemos su bondad sobre nuestra vida. Tenemos su protección sobre nuestra vida. ¿No es eso grande? ¿No es eso verdaderamente? Quiero cerrar con lo siguiente. Siempre me recuerdo de una de las tiras cómicas de la prensa libre de hace años. Se las he comentado a mis hijas en varias ocasiones. A propósito, me puse a hablar otras cosas y ya no les conté qué era lo que estaba cantando mi hija con el perrito. Les termino de contar la historia del perro. Dice, mi hija se puso a cantar como una canción infantil que aprendieron aquí en la iglesia y le cantaba al perrito y le decía, le decía de que tenían que aserrar porque Moisés porque Dios le había una palabra a Noé y tenía que prepararse porque pronto iba a llover, dice. Entonces vamos a cerrar y a cerrar y no me recuerdo qué era la otra cosa que decía, pero y el perro brincaban y bailaban ahí, ¿verdad? Y el perro, como les digo, es más feliz de estar ahí en la casa es el perro. Estamos adorando al Señor con otra de mis hijas y le daba gracias al Señor porque me decía, mira, renová ¿cómo se llama? Los cantos que cantamos en la iglesia del hogar. Le decía, sí, es cierto. Cantemos el canto que la niña más pequeña de la congregación de hogar te dice que cantemos y tenía razón porque lo afinamos ahí, arreglamos la guitarra y todo. O sea, han sido tiempos muy buenos, pero cierro con esto, con esta tira cómica, que realmente no es cómica, pero están dos niños viendo el amanecer. Y seguramente están viendo algo espectacular, como lo que había esta mañana, como lo que ha habido en estos días, que parecen días sin sol. Realmente el sol está ahí. El sol de justicia, hermanos, está hablando a nuestros corazones. Dios mío, más queremos. ¿Qué más queremos? Y entonces uno de los niños le dice al otro, oye, le dice,
seguramente Dios se desveló toda la noche para hacer algo tan bello, el amanecer. Hermanos, Dios es digno de nuestra adoración. Dios necesita ser reconocido. No necesita, Él tiene que ser reconocido en nuestras vidas como lo más importante, es lo más grandioso. El Salmo 78, versículo 53, hermanos, habla de la forma como guió al pueblo de Israel. ¿Usted sabe cómo guió al pueblo de Israel? Dice que los guió con seguridad, con seguridad, con seguridad los guió. El libro de los Salmos, en el capítulo 92 y verso 1 y 2, habla al respecto de que es bueno alabarle. Es bueno alabarle. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y tu fidelidad cada noche. Hermanos, ¿es el Señor nuestro refugio como para que no solo en esta, sino en otras situaciones podamos ir frecuentemente y refugiarnos en Él? Capítulo 71 de los Salmos, verso 3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. A donde recurra yo continuamente. Hermanos, ¿qué más? Si usted ha tenido la oportunidad de estar en un río, no caudaloso, pero sí con una corriente fuerte, y usted se lo está llevando a la corriente y encuentra una roca y se sujeta a ella, encuentra seguridad. Ahí está. Sé tú para mí una roca de refugio a donde pueda recurrir yo continuamente. Él confortará mi alma. Él confortará. Qué lejos estaba yo de saber que la hermana Carlota nos estaba compartiendo algo. El Señor, usándola, nos estaba compartiendo un mensaje muy importante. Él confortará mi alma. Él refrescará mi alma. Él restaurará mi alma. Hermanos, el fundamento en este momento es puesto a prueba y su palabra debe de brotar de nuestro corazón y traer a nuestra vida paz. Que Dios les bendiga, hermanos.